Un muy cordial saludo para todos los estudiantes del curso de Lógica Matemática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM. La red del curso de Lógica Matemática les extiende un cordial saludo. A continuación vamos a darle la explicación de uno de los temas de una de las unidades de nuestro curso de Lógica Matemática, que es Lógica Proposicional. ¿Cuál es el objeto? Del siguiente breve que ustedes conozcan los temas que nos van a permitir probar uno de los mecanismos para demostrar la validez de un argumento, lo cual nos permite analizar situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas. En lógica proposicional, el concepto de lógica lo igualamos con la razón. ¿Por qué? Porque la lógica nos va a permitir estudiar los principios de demostración para comprobar la validez o la falsedad de un argumento. Entonces, si nosotros podemos definir que algo es verdad o falso, estamos haciendo uso de lógica proposicional. ¿Una proposición qué es? Cualquier enunciado que sea una oración que pueda ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez, es una proposición. ¿Cómo lo identificamos? Porque consta de tres partes: un sujeto, un verbo y un complemento. La proposición es un elemento fundamental de lógica matemática, porque sobre las proposiciones es que vamos a hacer todos nuestros análisis. Las proposiciones se representan simbólicamente mediante el uso de letras minúsculas del alfabeto, que inicia desde la letra P, Q, R, S. Entonces, siempre que vayamos a identificar proposiciones en nuestro curso, lo hacemos a través de estas letras en minúscula. Estas letras las llamamos variables proposicionales. Un ejemplo de una proposición, por ejemplo, P, hoy es sábado. Ustedes ven, tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un complemento. Q, Sofía estudia ingeniería de sistemas. Otra proposición, New York es llamada la capital del mundo. Gabriela la niña más pila del colegio. Esas son proposiciones. ¿Por qué? Porque ustedes pueden definir si cada una de esas proposiciones son verdaderas o falsas. Por ejemplo, Sofía estudia ingeniería de sistemas. Ustedes pueden decir, si sabemos de qué Sofía nos están hablando, podemos decir si eso es verdad o es falso. ¿Listo? Estos son nuestros conectivos lógicos. Entonces, en lógica proposicional nosotros tenemos 6 conectivos. ¿Cuáles son? Son I, que en lenguaje natural se dice I, en nuestro lenguaje formal se expresa por medio de este símbolo, y es la conjunción. Otro conector es disyunción, y que en el lenguaje natural se lee como una O y se representa a través de este símbolo. El siguiente es negación, que en lenguaje natural se lee como no, ninguno, y se representa por este símbolo. El siguiente es condicional, que se representa por medio de una flecha en un solo sentido y se lee en lenguaje natural como sí y entonces. Y el bicondicional, con una flecha en doble sentido, que se lee como sí y solo sí. También hay otro conector que es el doble negación, que simplemente es negar dos veces una sola proposición. Cuando yo niego una proposición dos veces, pues simplemente es como una ley de signos, que menos y menos pues vuelve a dar positivo. Esos son nuestros conectivos lógicos. O sí, solo sí. Están los siguientes ejemplos. Las rosas son rojas, es una proposición simple, pero tengo otra proposición que dice tienen espinas. ¿De quién nos están hablando? De las rosas. Entonces es otra proposición. ¿Por qué conector lo estoy uniendo? Por el conector I, que está en color rojo. Cada una de las proposiciones está identificada en un color diferente y el conector está presentado en color rojo. Otro ejemplo, la selección Colombia ganó, y acá el conector O perdió el partido. Entonces, ¿por qué identificamos esta proposición? Porque tiene un sujeto y tiene un verbo. En este caso, pues no hay complemento. Y nuestra siguiente proposición lo mismo. ¿De quién no estamos hablando? De la selección Colombia. Y este es el verbo, perdió. ¿Y cuál es el complemento? El partido. Otro ejemplo, si estudio lógica matemática, entonces seré un destacado ingeniero de sistemas. Entonces tenemos dos proposiciones unidas por un conector, entonces. Otro ejemplo de proposición compuesta. 4 es un número par, sí y solo sí se puede dividir por 2. Entonces tenemos nuestra primera proposición en azul claro, nuestro conector que es sí y solo sí, y una segunda proposición que dice se puede dividir por 2. Esto es una proposición simple, lo que estoy señalando, que 4 es un número par, es una proposición simple. Se puede dividir por 2, es otra proposición simple. Cuando uno más de dos proposiciones se convierte en una proposición compuesta. ¿Y cómo la identifico? Porque está unido a través de un conector. En cuanto a las proposiciones compuestas,
Hablamos de proposición compuesta cuando hay más de dos proposiciones simples y están unidas mediante conectivos lógicos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos tres proposiciones simples que son P, Q y R. ¿A qué llamamos P? A la proposición de me alimento sanamente. Q, hago ejercicio. R, tendré buena salud. Entonces, cuando tengo más de dos proposiciones y la uno por medio de conectores lógicos, pues se convierte en una proposición compuesta. Entonces, acá nosotros tenemos esta proposición compuesta en lenguaje natural que dice, si me alimento sanamente y hago ejercicio, entonces tendré una buena salud. Entonces, ¿qué hacemos? Esta expresión está en lenguaje natural y nosotros tenemos que llevarla a un lenguaje simbólico. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya nosotros definimos que nuestra proposición de alimento sanamente la íbamos a identificar por la letra P, que hago ejercicio por la letra Q y tendré buena salud por la letra R. Lo que hago es que en mi proposición compuesta la llevo a su lenguaje simbólico. Entonces, si me alimento sanamente va a ser P. El conector lo llevo en su lenguaje simbólico que está representado por medio de este símbolo que es I, y hago ejercicio. Acá hay una coma, entonces la coma quiere decir que cierra paréntesis. Sigue nuestro siguiente conector que dice entonces, el cual se representa por una flecha en un solo sentido. Y nuestra siguiente proposición simple, tendré buena salud, que se representa por medio de la letra R. Entonces, esta inicialmente, si me alimento sanamente y hago ejercicio, como entonces tendré una buena salud, es una proposición compuesta en lenguaje natural. Y la que vemos en la parte de abajo, que es paréntesis P y Q, cierro paréntesis, entonces R, es la misma proposición, pero expresada en lenguaje simbólico. Entonces, esta misma actividad nosotros tenemos que hacer, debemos hacerla en nuestra guía de actividades, pasar una proposición de lenguaje natural al lenguaje simbólico o viceversa. Entonces este es el ejercicio. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuál es el conector? ¿Cuáles son los conectores? Y si hay signos de puntuación como comas y puntos. Las comas, por ejemplo, si acá no estuviera la palabra entonces, si hay una coma significa que ese es el conector entonces. Y si hay un punto, significa que es el conector y. Este es uno de los ejemplos que nosotros les presentamos en un anexo en la plataforma del curso, donde nos representa una expresión en lenguaje simbólico y debemos llevarla al lenguaje natural y expresar su valor de verdad de las proposiciones simples y de mi proposición compuesta. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? Tengo dos proposiciones. Una es el estadio del Deportes Tolima se llama Manuel Murillo Toro y lo represento por la letra P. Siempre empiezo digamos, en lenguaje simbólico, siempre empiezo por la letra P a llamar a cada una de mis proposiciones. Y Q la voy a llamar un equipo de fútbol, lo componen 12 jugadores. Este es el ejemplo que está en la plataforma del curso en un documento, Word o PDF. Y nos dice que esta es la proposición compuesta expresada en lenguaje simbólico. ¿Ustedes por qué simbólico? Porque pues está solo por medio de símbolos y letras. Entonces, ¿qué me dice acá? Me dice paréntesis P, identifico qué conectores tiene, en este caso es la I, vuelve y trae mi proposición P, cierra paréntesis, mi conector sí, solo sí, cierra paréntesis, y cada proposición, si ustedes ven, está acompañada por otro conector que es el conector negación. Mi otro conector O y otra vez la negación de la segunda proposición. Cuando dice lleve su expresión en lenguaje simbólico al lenguaje natural, entonces vamos a hacer lo que hicimos anteriormente en la explicación. Vamos a empezar a traer esto lo vamos a expresar de manera natural. ¿Cómo lo hacemos? Acá dice P. ¿Qué es P? Lo vamos a empezar a traer acá. El estadio del Deportes Tolima se llama Manuel Murillo Toro. ¿Qué conector sigue? Los que están señalados en verde. Y traigo el I. Traigo la Q, que significa un equipo de fútbol lo componen 12 jugadores. Si ven, acá cierra un paréntesis, por lo tanto va coma. ¿Qué conector continúa? Sí, solo sí, o sí, solamente sí. Y sigue, ¿qué conector? La proposición P. El estadio del Deportes Tolima no se llama Manuel Murillo Toro. ¿Por qué niego esa proposición? Porque acá me dicen en mi lenguaje simbólico que la proposición P tiene que estar negada. Entonces, simplemente en mi lenguaje natural, yo tengo que negar mi proposición. ¿Qué conector continúa? El O. Entonces relaciono a lenguaje natural el conector O. Un equipo de fútbol no lo componen 12 jugadores.
¿Por qué no? Nuevamente porque en la proposición, en el ejemplo, me están diciendo que tengo que negar esta proposición. Entonces simplemente lo que yo tengo que hacer es llevar esto a un lenguaje que, digamos, a un lenguaje simbólico expresado mediante símbolos y letras, a un lenguaje natural. ¿Cómo quedaría de manera completa? Lo mismo que yo leo en el texto debe ser lo mismo que se expresa simbólicamente. En el texto entonces completo nos quedaría: el estadio del Deportes Tolima se llama Manuel Murillo Toro y un equipo de fútbol lo componen 12 jugadores. Sí, solamente sí, el estadio del Deportes Tolima no se llama Manuel Murillo Toro, o un equipo de fútbol no lo componen 12 jugadores. Entonces ya hicimos esa conversión de lenguaje simple a lenguaje natural. También les pueden dar la expresión en lenguaje natural, o sea, me dan esta expresión donde cualquier persona puede leerlo y me dicen llévela a un lenguaje simbólico. Entonces puede ser lo contrario. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando llevo un argumento de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico? Es dónde están las comas, qué conectores están utilizando en la expresión y cuáles son cada una de las proposiciones. ¿Listo? Entonces ya determinamos el valor, nuestra expresión la expresamos de lenguaje simbólico a lenguaje natural. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar el valor de verdad de las proposiciones simples. En nuestro ejemplo tenemos dos proposiciones que son P y Q. P, el estadio de Deportes Tolima se llama Manuel Murillo Toro, y Q, que es nuestro equipo de fútbol, lo componen 12 jugadores. Si no sabemos del tema, podemos revisar en internet y confirmar: el estadio de Deportes Tolima se llama Manuel Murillo Toro, sí, es verdad. Entonces nuestra proposición va a ser verdadera. Entonces ya sabemos cuál es el valor de verdad de mi proposición P, que es verdad. Y la proposición Q, que dice un equipo de fútbol lo componen 12 jugadores, pues si no sabemos de fútbol también lo podemos revisar y nos define: no, es falso porque un equipo de fútbol lo componen 11 jugadores, no 12. Entonces aquí ya sabemos cuál es el valor de verdad de cada una de nuestras proposiciones simples, que son P y Q. ¿Cómo lo voy a hacer? Antes de explicar cómo determinar el valor completo de mi proposición compuesta, pues tengo que hacer uso de mis tablas de verdad, que es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones. ¿Qué relaciones? Entonces acá, como vemos, acá nos dan dos proposiciones. Pido que cualquiera que sea en lenguaje natural como se expresen, pero tengo una o dos proposiciones unidas mediante coconector alguno de los 6 que relacionamos, ya sea el de negación, el del y, el del o, el del entonces o el sí y solo sí. Entonces tenemos esos conectores. ¿Cómo utilizamos la tabla? Simplemente sabemos que hay una primera proposición que la llamamos P y una segunda proposición que la llamamos Q. Y nos dice: si usted tiene, por ejemplo, le están diciendo haga la negación de la primera proposición, digamos en este caso es P, entonces yo me voy a ver P y acá el valor que me da es verdadero. Me dice: si usted tiene la negación, si usted le solicita negar P, es simplemente pues es el opuesto de lo que me está diciendo la proposición. En este caso, si es verdadero, pasa a ser falso, que es lo que se ve en rosado. Y por ejemplo esta, que es falsa, pues pasa a ser verdadero cuando hago negación. ¿Qué pasa? En esta columna naranja tengo el conector y me dice: ¿qué pasa cuando mi primera proposición es verdadera y mi segunda proposición Q es verdadera? El resultado, si usted tiene dos proposiciones en ese orden y con esos valores, el resultado va a ser verdadero. En caso contrario, si usted tiene una primera proposición verdadera y una segunda proposición simple falsa, su resultado con el conector y va a ser falsa. Lo mismo, si la primera proposición es falsa y la segunda verdadera, o las dos son falsas, el resultado de esa proposición compuesta va a ser falsa con el conector y así con cada uno de los conectores. Por ejemplo, acá con el conector O, si ustedes se dan cuenta, todas son verdaderas, solo es falsa cuando la primera proposición es falsa y la segunda proposición es falsa. Mi proposición compuesta es falsa. Con entonces, sí o entonces, solo es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, entonces es falsa. En lo contrario, siempre va a ser esa proposición compuesta verdadera. Con sí y solo sí, que es la casilla azul, entonces tenemos que si nuestra primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, el resultado de esa proposición compuesta con el conector sí y solo sí va a ser verdadero. Y lo mismo si las dos son falsas. Si las dos proposiciones son falsas,
el resultado de mi proposición compuesta va a ser verdadera. De lo contrario, si alguna de las dos es falsa, va a ser falso. Entonces, esto nos sirve para determinar los valores de verdad de proposiciones compuestas, los cuales dependen de qué, de los conectivos que utilicemos, sea negación, el y, el o, el sí entonces o el sí solo sí. Entonces, en este ejemplo, nosotros vemos el valor de verdad, en el ejemplo que vimos del estadio de Deportes Tolima y del número de equipo de jugadores, habíamos determinado que sí, que el nombre del estadio era Manuel Murillo y que un equipo de fútbol no lo componen 12 jugadores sino 11 jugadores, entonces habíamos dicho que nuestra proposición era falsa. Entonces ya sabíamos de antemano que nuestra P era verdadera y Q era falsa. ¿Cómo determinamos el valor de verdad de la proposición compuesta? Entonces, lo que vamos a hacer es traemos nuestra proposición compuesta que ya la determinamos o no la dieron, que es P y Q, paréntesis, cierro paréntesis, sí, solo sí, abro paréntesis, negación de P o negación de Q, cierro paréntesis. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a traer el valor de verdad de cada una de las proposiciones y la llevo, y ustedes como lo ven en la segunda fila, está registrado el valor de verdad de cada una de las proposiciones, pero manteniendo los paréntesis y los conectores. Entonces, ¿cómo nos quedó la segunda fila? Dice P, que es igual a verdadero, ¿qué conector estoy manejando? Y Q, ¿cuál es el valor de verdad? Falso. Y cierro paréntesis, sí, solo sí. Mi proposición es verdadera, acá dice que es verdadera, pero dice que la niegue. ¿Y qué pasa acá? Mire, cuando ustedes ven en la tabla de verdad, que está en la tabla en colores, en color rosado, dice, si la primera proposición es verdadera y la está negando, ¿en qué queda? Debe quedar el valor falso, simplemente el opuesto. Y lo mismo, me dice, niegue Q, y Q es falso. ¿Qué pasa cuando yo niego una proposición? Pues falsa pasa a ser verdadera. Lo podemos evidenciar acá en la tabla en el color rosado. Entonces ya traje el valor de verdad de cada una de las proposiciones. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que empezar a resolver paréntesis por paréntesis y voy en el orden en que nosotros escribimos. Entonces vamos a empezar por el primer paréntesis que dice B y F, el conector I y F. Entonces ya sé que el conector es I. ¿Qué voy a ir a mirar? Voy a mi tabla de verdad, donde está el conector I, que está en el color naranja, que ustedes lo ven ahí, está en color naranja. Entonces dice que mi primera proposición es verdad y la segunda es falsa. Entonces voy a buscar en cada una de las filas donde la primera es verdad y la segunda falsa. Entonces si ven la segunda fila de la tabla, en la columna naranja dice que si yo tengo dos proposiciones donde la primera es verdadera y la segunda falsa, mi resultado de la proposición compuesta va a ser falsa, y ese es el valor que voy a llevar a la tercera fila, donde va la flecha de verde fluorescente. Continúo con mi siguiente paréntesis que dice falso o verdadero. En la tabla, ¿qué conector tengo que buscar? El O. Entonces me voy a la columna de color amarillo de la tabla y busco que mi primera proposición sea falsa y la segunda verdadera. Entonces veo la tercera fila de la tabla y me voy a la columna amarillo y me dice, si la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera y tengo un conector de O, el resultado va a ser verdadero. Entonces por eso acá está el valor de verdadero. ¿Qué nos queda por resolver? Ya este valor de falso, el conector sí, solo sí y el verdadero. Entonces me voy a mi columna donde esté mi conector sí, solo sí o bicondicional. Entonces si lo ven, está en azul agua marina. En esa fila voy a buscar, bueno, que mi primera proposición sea falsa y la segunda verdadera. Entonces está en la tercera fila. Entonces me dice, cuando la primera proposición es falsa y la segunda es verdadera, mi resultado de mi proposición compuesta unida con el conector bicondicional o sí y solo sí será falsa. Entonces el resultado es falso. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que que el valor de la verdad de las proposiciones simples de ese ejemplo era uno verdadero y una falsa, y que el valor de verdad de la proposición compuesta en general era falso. Entonces, ¿qué nos permite, de las tablas de verdad? ¿Qué nos permiten determinar? Uno, el valor de verdad de nuestras proposiciones compuestas, que fue el ejercicio que decimos, para determinar si es verdad o es falso. Uno de los mecanismos para demostrar la validez de un argumento son a través de estas tablas de verdad, y el uso adecuado de los temas vistos nos permitirá analizar las situaciones de la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas.
Entonces, a continuación les presento esta la bibliografía que ustedes igual tienen relacionada en la plataforma del curso, donde está la explicación o la temática de cada uno de los temas vistos durante esta unidad. A todos muchísimas gracias por su tiempo y deseándoles un excelente día.